Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a tratar un tema que resulta ser muy importante como principio básico del conocimiento de las ciencias ocultas, el cual es la voluntad. La voluntad es un concepto fundamental dentro de la cábala y el ocultismo para poder comprender el origen del universo, y asimismo la voluntad constituye el verdadero poder del mago. Veremos cómo la voluntad abarca estas dos dimensiones. Por un lado, cómo a través de la voluntad el creador crea el universo entero, y por otro lado, cómo nosotros a través de nuestra voluntad creamos nuestra realidad y a nosotros mismos. La voluntad en hebreo es ratzon, y es importante realizar un análisis de esta palabra para poder entender mejor este concepto. Ratzon significa voluntad, pero también albedrío e incluso benevolencia. Procede de la raíz ratz y se asocia con otras dos palabras, las cuales son ratza, que significa correr, darse prisa, y con ratzá, que significa querer, desear o apreciar. Por esto último es que podemos relacionar la voluntad o ratzón con el deseo de realizar algo. Esto puede ser desde algo físico como construir un objeto o llevar a cabo un trabajo hasta algo espiritual como dar caridad, orar, etc. Mencionamos que ratzón comparte raíz con ratza, la cual significa correr o darse prisa. Esto nos lleva a que ratzón también se relacione con la tercera letra del alfabeto hebreo, es decir, Gimel. De hecho, de forma gráfica, la letra Gimel se asocia con una persona que corre en dirección a un pobre que pide limosna. En este video no profundizaremos mucho en el estudio de las letras, ya lo haremos cuando hagamos un video para cada una de ellas. Pero es necesario mencionar algunas cosas para profundizar en el tema de la voluntad. Asimismo, es necesario que recordemos, como mencionamos en videos anteriores, que las letras son canales de una energía específica proveniente del infinito. En el alfabeto de Rabbi Akiva, las letras que conforman el nombre de la letra Gimel forman la expresión Gamalti Yahad Me Hasadim Ledalim, que se traduce como retribuir juntamente tanto a los píos como a los necesitados. Es decir, que la divinidad no discrimina entre los Hasadim, o sea, los píos, aquellos que se dedican a lo espiritual, ni a los dalim, o sea, los necesitados, aquellos que carecen de recursos materiales. Esto está relacionado con la benevolencia divina, y es decir, el Gesed con el que el Eterno creó y también mantiene el mundo, o mejor dicho, el universo entero. Decimos que el Eterno creó el universo con Gesed, porque todo lo que obtenemos, nuestra vida misma, la cual recibimos a cada instante, es un Gesed del Creador, y Él es el bien absoluto, por lo que es imposible que Él le cause algún mal a alguien. La base del mal o de las malas acciones en el mundo está determinada por el deseo de recibir, específicamente por el deseo de recibir satisfacción para uno mismo a costa del prójimo. En otras palabras, la base del mal es el egoísmo. Entonces se puede decir que si el ser humano no hubiera encontrado satisfacción para sí mismo, no habría nadie en el mundo que le hiciera daño a su prójimo. El Creador no tiene ningún deseo de recibir, por lo que tampoco tiene ningún motivo para hacerle daño a alguien. Él solo tiene un deseo y es el deseo de dar, y lo que desea otorgar es bondad a su prójimo, es decir, a sus creados. Los invito a que reflexionen en esto. Algo que a mí particularmente me parece muy profundo y bello es lo que mencioné anteriormente, sobre que la vida la recibimos a cada instante, y creo que vale la pena que cada quien reflexione en ello. Regresando a la letra Gimel, si recordamos el orden del alfabeto hebreo, vemos que después sigue la letra Dalet, que significa puerta. ¿Qué nos indica el significado de esta letra? Una puerta no es simplemente para entrar, sino que la puerta también sirve para recibir a quienes nos visitan. Es decir, la letra Dalet se relaciona con la recepción. Dal significa pobre o indigente, y como mencionamos anteriormente, Gimel representa a una persona que corre en dirección a un pobre que pide limosna. Esta persona pobre está representada por la letra Dalet, que sigue inmediatamente después de Gimel. Es decir, Gimel da y Dalet recibe. El rabí Aaron Schletzinger, en su libro Numerología y Cábala, citando el comentario de Rashi al Talmud, dice que Gimel y Dalet conforman las iniciales de las palabras Gemul Dalim, que significa hacer obras de bien a los necesitados. Gemul es obrar y Dalim significa necesitados. También notemos los valores numéricos de las letras. Gimel vale 3 y Dalet 4, sumados dan 7, los cuales son los 7 días de la creación. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo. Es decir, que en el simbolismo de los días de la creación está representada esta dinámica del dar y recibir.
Sé que esto puede ser mucha información, pero les pido que la mantengan en su mente para lo que sigue. Si es necesario, vuelvan a repetir el video para que lo tengan más claro. Volvamos al inicio de las cosas, el principio de todo, la creación del universo. Al principio existió la voluntad divina de crear el mundo, el universo. Esta voluntad corresponde a la letra Gimel y también es llamada voluntad simple, y está asociada al infinito mismo, es decir, al Ein Sof. Es la voluntad de todas las voluntades, es la voluntad divina ilimitada. Pero esta voluntad es incognoscible para nosotros, ya que tanto la voluntad como el pensamiento son cosas que solo son conocidas por su dueño. Nosotros llegamos a conocer parte de la voluntad y los pensamientos cuando estos se manifiestan. Es decir, la voluntad simple del Ein Sof va más allá de lo que podemos conocer y comprender. Solo sabemos que es el inicio de todo. El Ein Sof incluye dentro de sí a la realidad entera. Entonces, para que esta voluntad pudiera manifestarse o plasmarse, fue necesario algo que la recibiera y que también la restringiera. Esto está representado por la letra Dalet, que ya mencionamos. Dalet recibe de Gimel, la voluntad simple, y también delimita. Esto lleva a que haya una voluntad divina limitada, pero sigue siendo de la misma esencia que la voluntad ilimitada, solo que para poder manifestarse tuvo que autorrestringirse y autolimitarse. Hizo esto con el objeto de crear el mundo de acuerdo a su voluntad. Esta voluntad limitada está asociada a las Sefirot, las emanaciones divinas, y a través de ellas el Eterno creó el mundo. El Ein Sof es la fuente de la que emanan las coronas, es decir, las Sefirot, y todo lo que vemos y no vemos procede de esta voluntad divina, de la voluntad ilimitada que se autolimita para crear. Asimismo, la continuidad de la existencia del universo depende de su voluntad. El Creador quiso que su voluntad limitada se revelara a través de las 10 Sefirot, que son los 10 poderes con los cuales creó los mundos. Por eso, en el video del árbol de la vida mencionamos que la estructura de la Sefirot es un mapa cosmogónico. Esto nos lleva a analizar una pregunta que muchos se pueden hacer al estudiar estas cuestiones. ¿Por qué el universo fue creado imperfecto? ¿No podía haber sido creado de forma más perfecta? Esto se responde de forma sencilla, pero requiere su análisis y reflexión. La respuesta es que el Eterno limitó su voluntad y creó el universo tal y como es en función de su objetivo. El universo podría haber sido más o menos perfecto, pero es como es por el propósito con el que fue creado. En palabras más simples, el Creador quiso manifestar su voluntad de esta forma porque tiene un objetivo. Como dijimos, la creación pudo haber sido más perfecta o menos. Eso nos indica que no podemos sacar conclusiones de la capacidad divina basándonos en su creación. Pongamos un ejemplo para que esto quede más claro. Una persona puede tener la voluntad de hacer algo o de construir algo. Al momento de realizarlo lo hará con un objetivo, porque tiene un propósito específico en mente, por lo que su acción estará limitada para cumplir el objetivo que se propuso. Pero eso no significa que con esa acción podemos determinar de forma absoluta su capacidad de creación. Esto último nos da paso a hablar sobre la diferencia entre la voluntad divina y la humana. Aunque dijimos que solo mediante la creación no podemos sacar conclusiones sobre la capacidad del Creador, ya sea humano o el Ein Sof mismo, hay una diferencia clave entre la voluntad humana y la divina. La voluntad humana tiene un límite. Cuando una persona tiene un objetivo, es decir, un fin, este fin delimita su voluntad, pero la voluntad divina es ilimitada. En nosotros los humanos, el proceso para realizar algo empieza con la voluntad de querer hacerlo. Posteriormente pensamos en la forma en que podemos llevar a cabo lo que queremos, las condiciones que se tienen que cumplir para que podamos hacerlo y cómo es que queremos hacerlo. Finalmente, todo se concreta en realizar el acto en sí, es decir, pasar de la potencialidad al acto, y de esta forma manifestamos nuestra voluntad, que fue la que dio origen a nuestra creación. Pero en el caso de Ein Sof, el proceso es mucho más simple y complejo al mismo tiempo, ya que cuando él quiere algo, cuando tiene la voluntad de crear, todos los pasos que mencionamos anteriormente, es decir, la voluntad, el pensamiento y finalmente la acción, suceden simultáneamente. Es decir, cuando el Eterno tiene la voluntad de hacer algo, cuando pone en movimiento su voluntad, lo que quiere se hace realidad. En otras palabras, la voluntad divina contiene en sí misma la potencia y el acto como unidad. Cuando el Creador quiere algo, es lo mismo afirmar que ya lo hizo. Él dijo y fue, ordenó y se sostuvo.
Esto puede resultar difícil de entender porque estamos acostumbrados a ver a la voluntad como algo abstracto y puramente mental, pero solo debemos de entender que toda la realidad está en el Ein Sof y su potencialidad es ilimitada, y que cuando pone en movimiento su voluntad, en ese preciso instante lo que sea que quiso se hace realidad. Y también, si desea que algo deje de existir, eso desaparece de forma inmediata. Todo lo que existe es por el Ein Sof y todo sigue existiendo porque así lo quiere. Otra diferencia entre la voluntad del ser humano y la del Ein Sof es que cuando el ser humano realiza una acción, es decir, después de haber pasado por el proceso que mencionamos anteriormente, de que primero es la voluntad, luego el pensamiento y finalmente la acción, después de esto último, el ser humano pierde relación directa con su creación. Por ejemplo, una persona construye una casa y mientras la está construyendo depende de él terminarla, pero una vez terminada, la casa seguirá existiendo sin que la persona que la construyó tenga que hacer algo para que no deje de existir inmediatamente. En el caso del Ein Sof, la voluntad divina, al crear de la nada los objetos, no pierde su conexión con el objeto, continúa manteniéndolo y preservándolo, y cuando deja de hacerlo, el objeto deja de existir. Es decir, el Eterno mantiene una conexión con toda la creación en cada instante, porque si dejara de hacerlo, todo dejaría de existir. Al principio del video mencionamos que abordaríamos dos dimensiones diferentes de la voluntad. Una de ellas era cómo a través de la voluntad el Ein Sof creó el universo, y otra dimensión era cómo nosotros con nuestra voluntad construimos nuestra realidad y a nosotros mismos, y cómo la voluntad consiste en el verdadero poder del mago. Muy bien, entonces empecemos con la segunda parte del video. Como mencionamos, la voluntad es el inicio de todo, pero especialmente en el ser humano, el primer paso para realizar algo es tener la voluntad de hacerlo. Es por esto que para las ciencias ocultas y en especial para la magia, el fortalecimiento de la voluntad es fundamental. Pero, ¿por qué es necesario fortalecer la voluntad si la voluntad consiste en desear realizar algo? ¿No es simplemente algo innato de todos los humanos? Evidentemente todos tenemos voluntad, pero hay una diferencia entre aquellos que su voluntad puede estar sometida a pasiones, caprichos y deseos vanos, y entre aquellos que dirigen su voluntad a objetivos más grandes, nobles e inteligentes, pero que muchas veces son inmensamente más difíciles de realizar. Es verdad que para lograr algo se necesita disciplina y constancia, pero primeramente se necesita la fuerza necesaria para desearlo y ponernos en movimiento. Pero esto es especialmente importante para todas aquellas personas que quieran dedicarse al estudio de la magia de forma seria, porque convertirse en mago no es un camino fácil, como ya hemos mencionado. En verdad, hablamos con sinceridad cuando decimos que ha habido muy pocas personas a lo largo de la historia dignas de llamarse magos. Algunos pueden pensar que esto se debe a que los magos ocultan sus secretos y no quieren que otros lo sepan, pero esto no quiere decir que sean imposibles de conocer. Aquellos que se esfuercen serán merecedores de conocerlos, pero los verdaderos secretos no se regalan, se ganan con esfuerzo, y aunque a alguien se le regalara algún secreto, si no está preparado para entenderlo, no le servirá de nada. La voluntad debe de ser fortalecida para evitar caer en la pereza y en la distracción. Esto es verdaderamente difícil. Pienso que más hoy en día que tenemos tantas distracciones en la palma de la mano, pero el vencer la pereza es esencial y cada día hay que esforzarse en lograrlo. Eliphas Levi nos dice al respecto: un perezoso no será nunca un mago. La magia es un ejercicio de todas las horas, de todos los instantes. Preciso es que todo el operador de las grandes obras sea dueño absoluto de sí mismo, que sepa vencer el atractivo del placer, el apetito y el sueño, que sea insensible tanto al éxito como a la derrota. En vida debe ser una voluntad dirigida por un pensamiento y servida por toda la naturaleza, sometida al espíritu en sus propios órganos y por simpatía en todas las fuerzas universales que les son correspondientes. También en palabras de Eliphas Levi, el hombre que es esclavo de sus pasiones y de prejuicios de este mundo no puede ser iniciado. No podrá ser un adepto porque esta palabra significa aquel que ha llegado por su voluntad y por sus obras. No podrá hacer nada de eso hasta que no se reforme. Evidentemente, la pereza es enemiga de la voluntad, y de la pereza pueden nacer muchas otras pasiones y vicios que impidan a la persona convertirse en un adepto. Pero si la persona logra vencerse a sí misma y ser dueña de sus impulsos y pasiones, podrá convertirse verdaderamente en un mago. El mago imita a Dios. El mago es lo que los cabalistas llaman el microprosopo,
el microcosmos, es el creador del mundo pequeño, y de acuerdo a Eliphas Levi, la primera ciencia mágica es el conocimiento de uno mismo, y su primera obra, y la cual es también la primera obra de la ciencia, la que encierra a todas las demás, es la creación de sí mismo. Este es el principio de la gran obra. El mago es el creador de su mundo, de su realidad, y todo esto comienza con su voluntad. Como al inicio lo primero fue la voluntad de Ein Sof de crear el mundo. Eliphas Levi nos dice que la inteligencia y la voluntad del hombre son instrumentos de un alcance y de una fuerza incalculable. Una persona con una voluntad inquebrantable puede hacer lo que quiera. Sin embargo, el mago entiende que su voluntad debe de estar unida a la del Eterno. Su sabiduría lo lleva a comprender esto y entiende que es capaz de hacer todo porque sigue la voluntad del Creador. Si trata de llevar la contraria, simplemente será aplastado, porque no es comparable su voluntad limitada con la ilimitada. Como mencionamos anteriormente, una de las diferencias entre nuestra voluntad y la de Ein Sof es que para nosotros la voluntad es el primer paso, después sigue el pensamiento y finalmente el acto. No ocurre todo de forma simultánea como en la voluntad divina. Es por eso que nuestra voluntad debe ser realizada por la acción, porque toda intención que no se manifiesta por actos es una intención vana y la palabra que los represente es una palabra ociosa. La acción es la que manifiesta y comprueba la existencia de la voluntad, y como bien dice Eliphas Levi, para hacer es necesario hacer. La voluntad debe de ser constante, no solo fuerte. Puede ser muy fuerte, pero perderse en el primer impulso. La voluntad debe de asemejarse a las olas del mar, que siempre regresan a la orilla y pueden corroer el acero. Asimismo, nuestras prácticas deben de ser constantes, debemos de conocer y dominar nuestras pasiones a cada instante. Dice Eliphas Levi que esta es la razón por la que las religiones tienen prácticas tan minuciosas y difíciles. Cuanto más nos preocupamos por una idea, cuanto más la tengamos en la mente, mayor fuerza se adquiere en el sentido de esa idea. Para aquellos que se hayan encontrado con libros de magia ceremonial o con grimorios, se habrán dado cuenta de que algunos procedimientos son extremadamente difíciles, minuciosos, repetitivos, etc. La respuesta está en lo que acabamos de decir. Las prácticas constantes mantienen la idea que queremos realizar en nuestra mente, y eso ayuda a que sea más probable que podamos llevarla a cabo con éxito. Para terminar el video de esta semana, compartiremos algunas indicaciones y recomendaciones de Eliphas Levi para fortalecer la voluntad, para aquellos que quieran ponerse en el camino de convertirse en magos. Él nos dice que debemos comenzar por levantarnos muy temprano, de preferencia antes de que salga el sol. Esto se debe de hacer todos los días. Yo sé que hay quienes se levantan muy temprano entre semana, pero esto también debe de hacerse en fin de semana. Debe de ser una práctica constante. El tiempo del sueño debe de ser regulado, ni debe de ser muy poco ni demasiado. ¿Esto en qué nos ayudará? Pareciera ser una práctica insignificante, pero con el tiempo veremos cómo nuestra voluntad se fortalece. Estaremos trabajando en el control de nuestros impulsos también. A esto hay que sumarle el darnos un baño después de levantarnos. El baño tenemos que dárnoslo antes de que salga el sol. Si a ustedes les gusta bañarse en la noche, no hay ningún problema. En la mañana puede ser una ducha rápida. No tiene por qué ser forzosamente con agua fría. Si a ustedes quieren hacerlo así, está bien. Lo importante en esto es estar limpios. Si quieren tomar el bañarse con agua fría como un reto para fortalecer aún más su voluntad, está bien, pero también hay que saber cuándo hacerlo y cuándo no. Por ejemplo, no someternos a cambios bruscos de temperatura. Tampoco queremos enfermarnos, ya que esto no sería más que un obstáculo. Hay que ponerse ropa limpia. También soy consciente de que hay ropa que no se suele lavar de forma tan recurrente, como los jeans o pantalones de mezclilla. De hecho, me voy a salir un poco del tema, pero no es recomendable porque sueltan microfibras al agua que la contamina y pueden afectar a las especies que viven en los cuerpos de agua a donde llegan los desechos. Y tampoco suelen acumular muchas bacterias. Esto va a ser determinado por las actividades que realicemos, así que cada quien debe determinar cuándo su ropa ya se encuentra sucia y es necesario lavarla. Y hay que mantener ordenado y limpio el lugar en donde estudiaremos o realizaremos nuestras prácticas, ya que esto refleja el estado de orden de nuestra mente. También el orden nos ayudará a armonizar,
Por eso también es recomendable perfumar nuestra habitación y ventilarla. Todas estas son recomendaciones básicas, pero que son de gran ayuda para comenzar en el camino de la iniciación. Para mayor información al respecto, lean el libro Dogma y Ritual de la Alta Magia de Eliphas Levi. Les dejaré el link en la descripción del video. Hemos llegado al final del video de esta semana. Espero que les haya gustado y que sobre todo sea de ayuda para aquellos que quieran adentrarse en el estudio serio de la magia. No olviden dejar su like si les gustó, comentar qué les pareció el tema, qué aprendieron y si tienen dudas también escribirlas en los comentarios. Compartan el video a quien crean que le puede gustar o ser de ayuda y no olviden suscribirse. Recuerden estudiar mucho y esforzarse en cada día ser una mejor persona. El mundo lo necesita. Nos vemos en un próximo video. Adiós.